Hola, ahora vamos a ver el tema de trabajo y energía potencial eléctrica. Sabemos que la física se enfoca en el estudio de la energía, ya sea la energía cinética o potencial, en distintas formas que ésta se pueda presentar. Y pues en el caso de la electricidad y magnetismo, pues tampoco es la excepción. El tema de trabajo y energía es muy importante. Y lo que es más importante en este tema, pues son los conceptos que circundan a este tema, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la transformación de energía, ya sea que transformemos energía potencial en cinética, es pues lo más importante en el estudio de la física y pues lo más importante son los conceptos que queden bien entendidos. Entonces este video se va a enfocar en explicar conceptos y no tanto en resolver problemas. Vamos a ver. Esto básicamente viene de lo que hemos estado estudiando en sus clases de mecánica. Entonces, en nuestras clases de mecánica nos decían que el trabajo que se realizaba desde un punto A hasta un punto B, pues es la integral de la fuerza con respecto a la trayectoria que tiene, la trayectoria que recorre. En la prepa nos enseñaban que trabajo era igual a fuerza por distancia. Entonces recorríamos una distancia desde un punto A hasta un punto B. Y pues esto podría ser una trayectoria, no necesariamente una línea recta, sino una trayectoria curva. Entonces en ese caso tenemos que es la integral del campo vectorial que será la fuerza por el, el campo vectorial que representaría la trayectoria desde un punto A hasta un punto B. En este caso de esta clase pues vamos a ver cosas muy básicas, además de que vamos a ver que la trayectoria no es tan importante como para tomar en cuenta esto. Entonces pues podemos asumir que el trabajo se realiza de una manera paralela a, a la trayectoria. Ahorita lo vamos a ver más a fondo para explicarlo un poco mejor. Y pues como pueden ver aquí tenemos un producto vectorial, un producto escalar, perdón, entre dos vectores. Y pues podríamos representar de esta manera nuestra misma ecuación de trabajo. Y si sabemos que ambas líneas son paralelas, pues aquí el ángulo sería cero y pues esta parte la podríamos omitir. Entonces tenemos que el trabajo sería la fuerza por distancia y en dado caso sería la distancia que recorremos haciendo una fuerza como nos enseñaron en la preparatoria. Entonces ahorita vamos a verlo más específicamente para que vean por qué no es tan importante la trayectoria sino solo la distancia. Entonces tenemos dos casos y recordemos que hasta ahorita hemos visto la fuerza eléctrica en dos casos diferentes. En uno es cuando son dos partículas con carga que interactúan y en el otro es cuando tenemos un campo uniforme, una sola partícula que está atrapada en un campo uniforme y de esa manera tenemos una fuerza que es uniforme también, es constante. Entonces, en el caso de que tenemos una fuerza eléctrica que se debe a un campo uniforme, tendríamos esta integral. En este caso, pues ya sabemos que la fuerza simplemente es dada por la carga y por el campo y pues va a ser una constante, entonces no tiene un rol que jugar dentro de la integral, simplemente la integral de dl pues sería L integrado desde A hasta B, entonces pues nos quedaría carga por campo por el punto B menos A. Esto básicamente es una distancia, entonces pues aquí como pueden ver simplemente quedaría pues la fuerza que es Q por E por distancia, justo como teníamos en el caso de un objeto que caía. Simplemente teníamos que la energía potencial era función de su peso y de la altura desde la que se iba a dejar caer. Entonces esto es análogo a ese ejemplo del objeto que cae, del cuerpo que cae. Entonces simplemente es fuerza por distancia. Entonces también tenemos, de acuerdo a lo que nos enseñaron en nuestra clase de mecánica, que el trabajo es igual al cambio en la energía potencial. Si se fijan, tenemos fuerza por una distancia menos, al multiplicar este sería la propiedad distributiva, este por este menos este por este. Entonces tendríamos una fuerza por distancia menos otra fuerza por distancia. Entonces sería una energía potencial menos otra energía potencial, como era el caso de mecánica. Entonces tendríamos que el trabajo es igual al cambio en la energía potencial. Esto lo tenemos por definición también. Entonces ahora pasamos a lo que sigue. Y vamos a ver
En el caso uno seguimos analizando lo mismo de que tenemos un campo uniforme y como les comentaba era análogo a cuando tenemos un cuerpo que cae. Cuando tenemos, si se fijan, si recuerdan bien, teníamos que la energía potencial era peso o masa por gravedad por la altura en la que estaba el objeto. Entonces tenemos que cuando este cuerpo está aquí en la cima del edificio, pues ya no puede tener una altura más grande, entonces tiene una energía potencial muy alta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando el objeto cae, cuando el cuerpo cae, pues entonces su altura disminuye. Entonces en este caso tenemos que su altura es menor a la que teníamos aquí, entonces tendríamos nuestra ecuación masa por gravedad por altura, me daría que aquí la energía potencial es mucho mayor o simplemente es mayor que la que está aquí y también es mayor que la que está aquí. De hecho aquí pues la altura ya sería cero porque ya se está poniendo el pavimento y pues entonces su altura sería cero y por lo tanto su energía potencial también sería cero. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando el objeto está arriba tiene alta energía potencial y cuando va bajando tiene menos energía potencial que antes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Su energía disminuye conforme se acerca, en este caso, al suelo. Recordemos que en este caso lo que produce su caída, pues es la gravedad, es lo que hace que lo atraiga pues hacia el centro de la Tierra y pues cuando tenga ya en el suelo, cuando ya esté en el suelo, pues ya no va a tener ya no va a poder ser atraído hacia más, a menos de que por aquí haya una alcantarilla abierta y pues por ahí siga cayendo, ¿no? Entonces lo que pasa, vemos que la energía potencial disminuye, pero ¿qué es lo que pasa? No nada más disminuye, sino que se está transformando, porque aquí teníamos un objeto que no tenía ninguna velocidad y aquí ya empezó a ganar velocidad y cuando esté a punto de estrellarse va a alcanzar su máxima velocidad. Entonces toda la energía que teníamos como potencial aquí se convierte en energía cinética en este trayecto. Aquí teníamos velocidad cero, aquí tenemos velocidad máxima, pero aquí teníamos energía máxima y aquí tenemos energía potencial cero. Entonces tenemos que cuando el cuerpo está en lo más alto tiene una gran energía potencial, mientras desciende su energía potencial disminuye, o sea, se transforma en energía cinética y como el trabajo se lleva a cabo en el mismo sentido de la gravedad, el trabajo es positivo. Aquí ese es el detalle, que la energía potencial va disminuyendo realizando un trabajo positivo. Si a este individuo lo agarramos y lo empezamos a levantar hasta acá, aquí tendríamos energía potencial cero y lo levantaríamos hasta un punto con una energía potencial alta, entonces estaríamos realizando un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí cuando cae, pues no estamos haciendo ningún esfuerzo. O sea, sí existe el trabajo que se está realizando, pero no realizamos ningún esfuerzo de nuestra parte porque pues solito se va cayendo. Su trayectoria es en la misma dirección de la fuerza y por lo tanto el trabajo es positivo. En cambio, para levantarlo tenemos que oponernos a la fuerza de gravedad, tenemos que invertir una energía de nuestra parte para poder levantarlo y por eso el trabajo en ese caso sería negativo, porque más bien el sistema está demandando esa energía para poder levantar este objeto hacia acá. Y es más o menos lo mismo que va a pasar en el caso que estamos analizando de el campo uniforme. Ahora, el trabajo es independiente de la trayectoria, también lo tomamos como definición, pero ¿por qué sería independiente de la trayectoria? Si este cuerpo llegara, imaginémonos que por azares del destino llegara y cayera y no sé, pues a lo mejor hay mucho aire y lo empieza a hacer que pase por aquí, ¿no? De esta manera. Entonces, ¿dónde realizaría más trabajo? Si simplemente cae así o si hace todo ese zigzagueo, pues la energía sería la misma. ¿Por qué? Imaginémonos que llega el monito y se cae y por arte de magia se mueve para acá. En toda esta línea recta, la energía potencial sigue calculándose en base a la misma altura. Se está realizando, quizás estemos realizando un trabajo para pues vencer la fricción del aire, pero acuérdense que esto lo estamos analizando en función de la gravedad y aquí, de aquí a acá, no hay ningún cambio en su energía potencial. Y por aquí imagínense que siguiera cayendo y pues aquí de aquí a acá sí hubo un cambio en su energía potencial. Pero imaginémonos que otra vez por arte de magia se vuelve para acá
y aquí no hay cambio en la energía potencial, o si lo hay va a ser muy pequeño. Pero imaginémonos que esto es perfectamente horizontal y el cambio sería cero, y luego aquí ya llega y se vuelve a estampar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos puntos no existe un cambio en la energía potencial, al menos no debido a la gravedad, que es lo que nos interesa. Entonces, por eso la trayectoria es independiente, simplemente me interesa la distancia que recorrió. Entonces, esto es análogo a lo que vamos a estar viendo en nuestro sistema electromagnético. Entonces, tenemos, a ver, permítame tantito. Entonces, como les comentaba, pues al ir cayendo, pues va a pasar de tener pura energía potencial sin ninguna velocidad, por consecuencia no hay energía cinética, a estar ganando energía cinética en función de esa energía potencial. Es lo que significaría potencial, no algo que se puede desarrollar, como cuando dicen que alguien tiene mucho potencial para el piano, por ejemplo, es algo que se puede desarrollar. Entonces esta energía potencial se va a convertir en energía cinética y es la que le va a dar velocidad cuando caiga. Si por ejemplo aquí hubiera un balconcito y de ahí se cayera, pues el ranazo no va a ser tan grande como si se cae desde acá arriba. Y también es un buen momento para recordar la conservación de la energía, precisamente lo que estamos viendo. Aquí tenemos energía máxima, energía potencial máxima, energía cinética cero. Entonces aquí abajo tendríamos energía cinética máxima justo antes de que se detenga, pero su energía potencial ya sería cero, porque ya se convirtió completamente, de ser potencial se convirtió en cinética. Pero la suma de ambas tiene que ser exactamente igual antes y después, es la conservación de la energía. Naturalmente sí va a haber alguna pérdida de energía por fricción del aire y todo eso, pero si la tomáramos en cuenta también tendría que estar en la misma ecuación y el cambio en la energía antes y después tendría que ser exactamente igual. Recordemos que la energía potencial, perdón, la energía cinética está dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta parte, esta de la cinética, se va a mantener igual la ecuación que cuando estábamos en mecánica. De hecho, pues prácticamente siempre se va a conservar igual, solo en algunos casos se hace un análogo, pero prácticamente siempre es masa por velocidad al cuadrado por un medio. Entonces, pues ahora sí pasamos a los casos eléctricos. Entonces, por ejemplo, tenemos un campo uniforme y hay una partícula ahí en medio. Entonces, en este caso tenemos una partícula con carga positiva y se movería en esta dirección. Sería atraída por la placa que tiene carga negativa y sería repelida por la que tiene carga de su mismo signo. Entonces, para cualquier signo, esto lo vamos a tomar como una nueva definición, hay que aprenderse estos dos conceptos. Para cualquier signo de carga, si al desplazar la partícula se incrementa la energía potencial, se realiza un trabajo negativo. O sea, hace que si se desplaza a un lugar donde la energía potencial es menor, se realiza el trabajo positivo, como en el monito que cae. Pues recuerden, aquí al caer se está realizando un trabajo positivo porque vamos a favor de la fuerza, pero la energía va disminuyendo. Entonces igual aquí tenemos esto. Y por ejemplo, si tenemos la partícula y se va a mover hacia acá, cuando estaba digamos que cerca de esta placa, tenía una alta energía potencial porque pues se iba a estampar contra esta placa, y conforme se va acercando su energía potencial se va haciendo más pequeña, y en ese caso tenemos que el trabajo que se realiza es positivo. Ahora, ¿qué es lo que pasaría? Si yo en vez de moverla para acá la quiero acercar hacia acá, pues tendría que enfrentarme a la repulsión entre las cargas, ¿no? Tendría que empujar esta carga y yo sentiría que se resiste a moverse y tendría que forzarla, y en ese caso tengo que estarle invirtiendo yo una energía para llevarla a esta posición donde la energía es más alta, y ahí el trabajo que se estaría realizando pues sería negativo. En el caso de electromagnético, a diferencia de la gravedad, pues tenemos dos cargas. No sé si en algún momento podamos descubrir una gravedad negativa, pero en este caso, pues si tuviéramos la partícula con carga negativa, se respetan las mismas leyes, se respetan los mismos conceptos, pero los roles aquí parecen invertirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es atraída por la placa
eh, positiva y es repelida por la placa negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tiene mayor energía es aquí, porque la fuerza Q por E, por la distancia que va a recorrer, es más grande. Y cuando vaya siendo traída para acá, su energía potencial va a ser menor. Y el trabajo que se estaría realizando sería positivo, pero si se fijan es en dirección contraria a lo que estábamos viendo en el ejemplo anterior. Y para realizar el trabajo negativo, ahora tendría que moverla hacia acá. Tendría que forzarla a que fuera acerca de esta placa y por lo tanto sentiría la repulsión de la fuerza eléctrica. Entonces, lo que les decía, pues es lo que les he estado explicando. El signo negativo que nos indica que realizamos un trabajo en contra de la fuerza que se está dando, lo que sería la naturaleza del sistema. Cuando vamos en contra del sistema, el signo es negativo, y cuando dejamos que fluya por sí solo, pues es positivo, porque estamos obteniendo energía del sistema, y cuando es negativo es porque le tenemos que invertir energía al sistema. Entonces, pues aquí hacemos un arreglo de la ecuación que teníamos hace rato. Recuerden que teníamos una energía potencial menos otra energía potencial. Entonces, de acuerdo a lo que les he estado diciendo, pues tendríamos que el trabajo desde A hasta B sería igual a menos el cambio en la energía potencial. Por lo tanto, esto es lo que hubiéramos tenido en la diapositiva anterior. Sería aquí un signo y por lo tanto se me invertiría al meter este signo aquí. Me quedaría la energía potencial aquí. Primero tenemos la energía en el punto inicial menos la energía en el punto final. Y pues sabemos que la energía potencial, cada una de estas U's, pues se definirá como esto, ¿no? Carga por el campo eléctrico, por la distancia a la que está de donde se va a detener. Entonces, pues aquí sería desde el punto A, aquí sería la distancia, y del punto B, pues sería la distancia. Y también tenemos que si la energía potencial en el punto A es mayor que en el punto B, el trabajo que se realiza desde el punto A hasta el punto B es positivo y delta U es negativo. Simplemente es como resumir lo que hemos estado diciendo. Entonces, pues apúntenlo por ahí. Es importante que se memoricen estos conceptos, porque luego a la hora de que hagamos problemas, no es que no vayan a poder resolverlos, pero puede que de repente a algunos se le vayan las cabras al monte, y pues es lo que queremos evitar. El siguiente caso sería cuando ya tenemos, pues naturalmente es más complejo, sería cuando tenemos dos cargas que se atraen. Dice, tenemos para el caso de dos cargas puntuales que interactúan, la fuerza entre ellas está dada por, acuérdense, esta es la hemos estado manejando como K. Vamos a ponerle, esta sería acá. Y luego la carga, una de las cargas multiplicada por la otra carga, y luego dividida entre la distancia entre las cargas al cuadrado. Entonces recordemos que el trabajo es la integral de la fuerza por la trayectoria. Entonces que en este caso la distancia pues la tenemos en función de R. Aquí pues ya me tomé la libertad de sacar todo lo que era constante. Las cargas eran constantes, entonces las dejamos fuera de la integral, y tendríamos integral de el inverso de R cuadrado con respecto a R, desde el punto o desde la distancia A hasta la distancia B. Entonces tendríamos aquí nuestra particulita Q sub 0 y Q sub 1, y pues aquí tendríamos una distancia, bueno, un poco chueco, pero recuerden que no importa la distancia. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos una distancia RA y la vamos a mover a una distancia RB. Entonces tenemos esta integral, la integramos y mágicamente nos va a quedar esto. Recuerden, pues aquí sería como si fuera, la podemos convertir en R a la menos 2, y con eso la podemos integrar, y el resultado final ya con signos y todo nos va a quedar de esta forma. Entonces, si se fijan aquí ya está todo el trabajo ahorrado, ya los signos que salían, acuérdense, como es a la menos 2, la integral sería a la menos 1 sobre menos 1, y pues aquí ya resolvimos todo. Y si se fijan, ya nos queda, sin tener que hacer tanto rollo, ya nos queda primero la distancia inicial y después la distancia final, como habíamos visto en la diapositiva anterior.
Entonces aquí también sería el cambio en la energía potencial. Recordemos que esto lo podemos multiplicar, lo metemos aquí y sería todo esto sobre R sería una energía potencial y todo esto sobre este R sería otra energía potencial. Entonces, recuerden, para que se vea más elegante lo factorizamos y de aquí tenemos que una energía potencial está dada por, igual esta es la constante K, si alguien le da flojera escribirlo, luego la carga sub 0, la carga sub 1 sobre R, entonces teníamos que la fuerza era sobre R cuadrada y la energía potencial es simplemente sobre R. Y pues ya de aquí sacamos todo lo que sigue. Vamos a ver que sin necesidad de hacer tanta explicación con esto, vamos a ver que se sigue comportando de la misma manera. Entonces tendremos para el primer ejemplo dos partículas con carga del mismo signo que se repelen. Entonces, en ambos casos, la partícula vamos a decir que se aleja, se repelen mutuamente, pero simplemente por practicidad de la explicación vamos a decir que esta es la que se está alejando, aunque en la vida real las dos se alejarían mutuamente, a menos de que una estuviera fija por algún motivo, o incluso si tuviera una masa mucho más grande que esta, pues su movimiento sería mucho menor que el de esta, ¿no? Pero pues vamos a decir que simplemente porque quisimos, esta es la que vamos a considerar que se aleja. Entonces aquí ponemos nuestra ecuación así como borrosa, nomás para recordarla. Y si Q sub 0 y Q1 tienen el mismo signo, la energía disminuye cuando las partículas se alejan y el trabajo es positivo. Entonces en ambos casos vamos a considerar que se alejan. Si esta se aleja, el trabajo es positivo. Lo podemos ver en que como son del mismo signo se están repeliendo y lo natural es que se alejen. Entonces tenemos que el trabajo que se realiza mientras se están alejando es positivo y por consecuencia tendríamos que la energía disminuiría. Se pasaría de un estado con mayor energía a uno con menor energía. Entonces si graficamos esto, vamos a tener que, teníamos aquí, vamos a dibujar un poquito, cuando estaban cerca estaban a una distancia y podíamos decir que estaban aquí. A, R, A. Y cuando se alejó, pasó de aquí a acá. Acuérdense, tenemos todo esto constante sobre R. Entonces tenemos una función de cociente. Y cuando llega a este punto tenemos RB. Entonces fíjense cómo la energía empezó a disminuir. Y mientras más se aleje, más va a disminuir. Cuando esté a una distancia que tienda a infinito, pues entonces la energía potencial pues va a tender a cero. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos de signos? Si cambiamos de signos, fíjense cómo esto sería simplemente función de los signos. Aquí tendríamos una distancia. Acuérdense que aquí, aunque la distancia sea más pequeña, como aquí son divisiones, este número va a ser más grande que este. Aquí tendríamos una distancia dividida por un 1, dividido por una distancia pequeña, nos va a dar un número grande, y un 1 dividido por una distancia muy grande nos va a dar un número muy pequeño. Y de todos modos va a ser positivo. Pero entonces si aquí tenemos cargas de mismo signo, pues todo esto va a seguir siendo positivo y el trabajo va a ser positivo. Tenemos Q positivo, si fueran las dos negativas, pues sería negativo por negativo positivo, o si es positivo por positivo, positivo. En este caso, ¿qué pasa? Tengo positivo por negativo, va a dar negativo, a pesar de que el cambio aquí en las distancias sea positivo, todo el trabajo va a ser negativo cuando se alejen. ¿Por qué? Porque aquí lo natural es que se estén atrayendo y al yo alejarlo, pues estoy yendo contra la fuerza natural del sistema y por lo tanto tengo un trabajo negativo. Aquí la misma ecuación ya me lo está diciendo sin necesidad de yo hacer otra cosa. Y la gráfica de esta ecuación pues sería más bien aquí, sería al revés, sería lo mismo pero negativo. Entonces nuestra gráfica de cociente vendría por abajo y entonces tenemos que cuando estamos a una distancia pequeña pues tenemos una energía en este punto y cuando tenemos una distancia un poco mayor pues la energía aquí aumentó en vez de disminuir como en el otro caso que tenemos que se iba para abajo, aquí se está yendo para arriba.
entonces se sigue respetando lo que decíamos, ¿no? En este caso, al alejarlas vamos en contra de la fuerza de que es de atracción y por lo tanto el trabajo es negativo. Y al realizar un trabajo negativo pasamos de un estado con menos energía a uno con más energía. Entonces, pues esto es simplemente los conceptos que tienen que estudiar y en el siguiente video pues ya lo veremos un poco aplicado. Para aplicar esto ya tenemos que ponerlo con energía cinética. No tiene mucho caso estudiar la energía potencial por sí sola, porque pues a fin de cuentas lo que nos interesa de algo que es potencial pues es lo que se puede desarrollar. Entonces antes de pasar a los problemas pues sí esperaría que estudiaran un poco esto de los conceptos de energía para que a la hora de ver algún problema pues no se les vaya a hacer complicado. Entonces pues les agradezco su atención y pues nos vemos en el siguiente video.